¿Puedes imaginar un país que alguna vez fue apodado el millonario de América? Así era Venezuela hace algunas décadas, especialmente durante los años 70 y 80. En aquel entonces, esta nación no solo encabezaba a América Latina en términos de crecimiento económico, sino que también competía de tú a tú con economías a nivel global. Era la famosa Venezuela Saudita, un país donde el petróleo no solo impulsaba los indicadores financieros, sino que definía el modo de vida de millones de personas. Las familias de clase media tenían acceso a viviendas propias, automóviles nuevos y viajes al extranjero sin mayores preocupaciones económicas. Los rascacielos, las autopistas modernas y las universidades de alto nivel se erigían como símbolos visibles de una modernización que prometía un futuro próspero. Pero, ¿cómo una potencia económica de ese calibre terminó convertida en una nación atrapada en una profunda crisis? Hoy nos adentraremos en cómo era la vida en Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez, una etapa marcada por el mayor auge del país, aunque también por decisiones que sembraron las bases de los problemas posteriores. Te invitamos a conocer una historia llena de contrastes, donde la bonanza convivía con desigualdades estructurales. Prepárate para este recorrido por el pasado que revela no solo lo que Venezuela fue, sino también lo que pudo haber llegado a ser. Y si te interesa este tipo de historias latinoamericanas, no olvides suscribirte al canal México Viejo, donde exploramos el pasado que sigue influyendo en nuestro presente. En la actualidad, Venezuela atraviesa una de las crisis más severas de toda su historia. Aquella nación que durante décadas simbolizó prosperidad en América Latina ha visto cómo la pobreza, la desigualdad social y la migración masiva aumentaron de manera dramática. De acuerdo con datos recientes, más del 80% de los venezolanos vive hoy en condiciones de pobreza y millones han tenido que abandonar el país en busca de oportunidades que ya no encuentran en su tierra natal. La crisis económica se refleja con crudeza en la vida cotidiana. Los salarios de la mayoría de los trabajadores resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentos o medicamentos. La hiperinflación ha pulverizado el valor de la moneda local, convirtiendo el dinero en efectivo en algo casi inútil. Paralelamente, la escasez de productos esenciales obliga a las personas a hacer interminables filas en supermercados y farmacias, dejando a muchas familias sin acceso a lo indispensable. La infraestructura nacional se encuentra en un estado crítico, la falta de inversión y el abandono prolongado han generado apagones constantes, fallas en el suministro de agua y un sistema de transporte público prácticamente colapsado. Los hospitales, por su parte, operan al límite, sin insumos ni equipos suficientes. A todo esto se suma una fuerte polarización política, con un gobierno acusado de autoritarismo y corrupción, que restringe libertades y reprime a la oposición. Este escenario ha erosionado la esperanza de gran parte de la población, obligando a muchos a emigrar o a sobrevivir en condiciones extremas. Esta es la Venezuela actual, marcada por la precariedad y la desesperanza. Sin embargo, no siempre fue así. No hace tantas décadas, Venezuela era un país moderno y próspero que además recibía a miles de inmigrantes extranjeros que llegaban con la ilusión de construir una vida mejor. ¿Qué ocurrió para que todo cambiara de forma tan radical? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo. Durante buena parte del siglo XX, especialmente entre los años 50 y comienzos de los 80, Venezuela fue sinónimo de riqueza y progreso gracias a sus enormes reservas petroleras. Este recurso impulsó un auge económico sin precedentes que posicionó al país como el más próspero de América Latina. El petróleo no solo sostenía la economía, sino que alimentaba un estilo de vida que despertaba admiración en toda la región. La bonanza permitió una estabilidad económica inédita, el bolívar era una moneda fuerte, lo que otorgaba a los venezolanos un poder adquisitivo excepcional. Viajar al extranjero, adquirir viviendas, automóviles e incluso propiedades en ciudades como Miami era algo habitual para muchas familias de clase media y alta. Venezuela llegó a liderar el consumo mundial de whisky, y una expresión resumía el espíritu de la época: está barato, dame dos. El progreso no se reflejaba únicamente en el consumo. Durante los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez y sus sucesores, el país vivió un verdadero boom de infraestructura. Se construyeron autopistas modernas que conectaban regiones enteras, hospitales de primer nivel, universidades reconocidas y rascacielos que transformaron las principales ciudades.
Proyectos emblemáticos como la siderúrgica del Orinoco o la represa hidroeléctrica del Gurí demostraban la capacidad de Venezuela para liderar en innovación y desarrollo industrial. Caracas, la capital, se consolidó como un símbolo de modernidad y opulencia en América Latina. Sus grandes avenidas, edificios de vanguardia y obras arquitectónicas la colocaron a la altura de importantes capitales del mundo. Infraestructuras como la autopista Caracas-La Guaira facilitaron el transporte entre la ciudad, el aeropuerto y el puerto marítimo, impulsando el comercio y la movilidad. El centro de Caracas vibraba con tiendas exclusivas, restaurantes de alta gama y una vida nocturna comparable a la de grandes metrópolis internacionales. Hoteles como el Caracas Hilton, hoy conocido como Alba Caracas, y espacios culturales como el Teatro Teresa Carreño reflejaban el nivel de sofisticación alcanzado. Resulta difícil no sorprenderse al comparar esa realidad con la Venezuela actual, ¿verdad? No obstante, detrás de esa imagen de prosperidad existían profundas contradicciones. Mientras la clase media y alta disfrutaban de los beneficios del auge petrolero, amplios sectores populares continuaban viviendo en condiciones precarias. La desigualdad social seguía siendo marcada y, aunque hubo avances en educación y salud, muchas comunidades quedaron excluidas del progreso. Este contraste entre la abundancia de unos y el abandono de otros se convirtió en el punto de partida de los cambios radicales que llegarían más adelante con Hugo Chávez. Es fundamental analizar por qué, pese al crecimiento económico visible, se gestaban problemas estructurales que resultarían decisivos para el futuro del país. Uno de los más evidentes era la desigualdad social. En zonas rurales y barrios populares, el acceso a servicios básicos como vivienda, educación y salud seguía siendo limitado. Aunque se construyeron instituciones de primer nivel, gran parte de la población no podía acceder a ellas, perpetuando ciclos de pobreza. A esto se sumó una corrupción creciente que comenzó a debilitar las instituciones. Los ingresos petroleros, que debían impulsar el desarrollo nacional, en muchos casos terminaron beneficiando a élites políticas y económicas, dejando de lado las verdaderas necesidades de la mayoría. Hacia finales de los años 80, la situación dio un giro abrupto. La caída de los precios del petróleo golpeó duramente a la economía, evidenciando la enorme dependencia del país de este recurso. Sin los ingresos petroleros que sostenían el modelo, la inflación se disparó, el desempleo aumentó y la pobreza creció de manera exponencial. Este colapso desembocó en estallidos sociales como el Caracazo de 1989, una ola de protestas y saqueos que dejó cientos de muertos y marcó un antes y un después en la historia venezolana. Este periodo dejó al descubierto las fracturas del modelo económico y social. Las promesas de prosperidad se derrumbaron, dejando a un país dividido y vulnerable, preparado para recibir a un líder que prometiera transformaciones profundas. Fue en ese contexto donde emergió la figura de Hugo Chávez. En 1992, Chávez encabezó un intento de golpe de Estado que, aunque fracasó, lo convirtió en un símbolo de rebeldía para amplios sectores de la población. Su encarcelamiento y posterior liberación en 1994 fortalecieron su imagen como un líder dispuesto a enfrentar al sistema político tradicional, percibido como corrupto y excluyente. En 1998, con un discurso centrado en la justicia social y la redistribución de la riqueza, Chávez ganó las elecciones presidenciales con un respaldo masivo. Su llegada al poder marcó el inicio de una nueva etapa. Impulsó cambios profundos como una nueva constitución y políticas sociales orientadas a los sectores más pobres. El auge petrolero de los años 2000 permitió financiar programas como las misiones bolivarianas, que brindaron acceso a educación, salud y vivienda a millones de personas. Sin embargo, estos avances vinieron acompañados de un mayor control estatal, una creciente polarización política y un debilitamiento de la economía no petrolera. Las expropiaciones, la reducción de la inversión privada y la dependencia del Estado fueron minando la sostenibilidad del modelo. Con el paso del tiempo, la corrupción se expandió, las instituciones democráticas se debilitaron y la economía se volvió cada vez más frágil. Al final de su mandato, pese a conservar apoyo popular, Venezuela ya se encaminaba hacia una crisis profunda que se agravó tras su muerte en 2013. Después del fallecimiento de Chávez, Nicolás Maduro asumió el poder, pero lejos de estabilizar al país, los problemas se intensificaron. La caída de los precios del petróleo, la corrupción generalizada y la falta de inversión productiva sumieron a Venezuela en una crisis sin precedentes.
La hiperinflación destruyó el valor del bolívar, la escasez de alimentos y medicinas golpeó con dureza a la población y millones de venezolanos emigraron. Aquella nación que fue conocida como la Venezuela Saudita, el país más rico de la región, hoy enfrenta niveles alarmantes de pobreza y desigualdad. Al comparar la Venezuela actual con la que existía antes del socialismo del siglo XXI, resulta inevitable sentir nostalgia por ese país que alguna vez representó modernidad y oportunidades. Era una Venezuela donde las ciudades brillaban con rascacielos, donde una clase media dinámica gozaba de uno de los mayores poderes adquisitivos de América Latina. Imaginar un escenario distinto invita a la reflexión: si la riqueza petrolera se hubiera administrado de forma equitativa, diversificando la economía y construyendo un sistema sostenible, quizás hoy Venezuela sería una potencia admirada. Caracas, aquel símbolo de lujo en los años 70, podría ser hoy una metrópoli líder en infraestructura y calidad de vida. Muchos jóvenes que emigraron habrían encontrado en su propio país las oportunidades para crecer e innovar. La historia de la Venezuela Saudita revela el enorme potencial de esta nación, un potencial que aún podría recuperarse con decisiones acertadas. Si este tipo de análisis histórico te interesa, te invitamos a suscribirte al canal México Viejo, donde seguimos explorando las grandes historias que marcaron a América Latina.